circuito va a tener dos switch, ¿no?, que van a decidir en qué sentido, por ejemplo, uno para el sentido y otro para la velocidad del motor, y un botón inicio que le da inicio y parada, ¿no? Por otro lado tenemos un relé que me va a habilitar las bobinas o sea, me va a conectar el condensador según el sentido que le dé el arranque al motor, y otros dos relés que van a controlar la configuración de las bobinas, ¿no? O sea, de la configuración de la velocidad, perdón. Y otro relé que me va a dar el inicio, o sea que le va a dar corriente al circuito para que este arranque o pare. Bueno, por ejemplo, lo que tendrá que hacer el programa o el circuito o Arduino, bueno, cuando yo le doy el pulsador de inicio va a arrancar, y cuando le doy otra vez apaga, ¿no? ¿No? Bueno, ahí con los normales cerrados, hay que darle menos tiempo al botón. Bueno, con los botones cerrados, bueno, ahí va a tener el normal cerrado del sentido, va a tener un sentido y va a tener una velocidad. Cuando yo le doy, por ejemplo, le cambio la velocidad, me va a prender el otro sentido, o sea, me va a cambiar la configuración de los condensadores, y cuando le doy inicio arranca con el sentido puesto y en el otro, o sea, en el otro sentido, y me va a arrancar o me va a prender, ¿tá? Por otro lado, yo tengo la velocidad. Cuando la velocidad debo prender dos relés y lo configuramos uno en cada puerto para tener, porque el puerto de Arduino con los relés que trae el kit, o sea, no se pueden habilitar los dos en un mismo relé porque no le da la potencia al Arduino. Entonces utilizamos dos puertos, uno para cada relé, que tienen que trabajar en simultáneo, ¿no? Ahí tendría la velocidad más rápida, por ejemplo, el sentido antihorario, por así decirlo, y le doy inicio y ahí arrancaría, o le doy a apagar y ahí apagaría, ¿no? Puedo cambiar también, hacer la velocidad en el otro sentido, ¿no? Ahí arrancaría y ahí terminaría, ¿no? Y ahí lo apagamos, y por otro lado ahí sería el otro sentido. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer en Arduino. Bueno, lo que conectamos acá sería, bueno, en el botón 8 conectamos el pulsador de inicio, en el botón 9 conectamos la velocidad, y en el 10 conectamos el sentido. O sea, eso serían las entradas. Y las salidas tenemos, bueno, en el pin 2 tenemos la salida del relé del sentido. En el 3 tenemos un relé para la velocidad, y en el 4 el otro relé para la velocidad, que tienen que trabajar iguales. Y en el 5 tenemos el relé de inicio, ¿no? Bueno, ahora vamos a nuestro programa en Arduino, ¿no? Vamos a crear un nuevo sticker, le vamos a llamar práctico 03, sería motor lavarropas, ¿tá? Motor de lavarropas. Bien, ahí le damos enter y me va a crear uno por defecto, ¿tá? Vamos a borrarle lo que tiene escrito, ¿tá? Así comenzamos el programa de cero. Bien, primero tenemos que definir los pines, o sea, le damos nombre a los... Muy bien. Bueno, en el puerto 2 dijimos que conectamos el relé sentido, en el puerto 3 velocidad 1, en el puerto 4 relé velocidad 2, en el 5 relé inicio, en el 8 botón inicio, en el 9 switch de velocidad y en el 10 switch de sentido, ¿no? Así fue como lo conectamos en nuestro circuito físico. Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a generarme una variable
para el botón inicio, para el estado del botón inicio, otra para el estado del switch velocidad, otro para el estado switch del sentido y uno para el relé inicio, ¿tá? Que van a ser donde vamos a almacenar los estados para poder trabajarlo con lógica. Bueno, así que ponemos variables para almacenar información. Estado botón inicio me va a almacenar la información del botón inicio. El estado relé inicio me va a almacenar la información del relé inicio, y esto va a ser, esas dos variables me sirven para hacer el botón inteligente. Después el estado sentido y el estado velocidad me van a almacenar el valor de los switch para poder procesarlo con lógica, ¿tá? Y poder hacer comparaciones. Bien, ahora lo que vendría sería configurar la parte de cuáles pines son entradas digitales y cuáles pines son salidas, ¿no? Bueno, bien, configuramos los pines. Dijimos pin modem, relé inicio sería salida, relé sentido sería salida, relé velocidad 1 sería salida, relé velocidad 2 sería salida, y las entradas serían botón inicio sería input, entrada, y el switch sentido input, entrada, y el sentido velocidad también es entrada, input. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a nuestro programa principal, en donde lo primero que vamos a hacer va a ser tomar los datos del botón inicio y corregirle el rebote, ¿tá? Bueno, así que dijimos, corregimos el botón inicio, el rebote. Acuérdense en cómo era: tomábamos el valor del botón digital write, botón inicio, tomamos y lo almacenamos en estado botón. Si el estado es alto, pasamos a la rutina de chequear el rebote, y de lo contrario, si no es alto, de lo contrario sería bajo. Entonces el estado del botón inicio sería bajo. Si es verdadero, esperamos una pausa de 100 milisegundos para ser bastante grande. Estado del botón inicio, o sea, nos fijamos de vuelta el valor del estado, y se lo cargamos a la variable estado del botón inicio y nos fijamos en el puerto. En el caso de que sea alto, estamos seguros de que es alto; de lo contrario es porque era una falsa alarma y no sería alto, ¿no? Sería bajo. Bueno, ahora lo que debemos ver sería la parte de tomar los valores de botón de los switch. No, esperen. Primero vamos a hacerlo más fácil. Vamos a prender y apagar el botón según el estado de los bits, ¿tá? O sea, sería lo que hicimos el programa de la parte de encender el motor. Bueno, para encender el motor y apagarlo, o sea, hacer el efecto del botón inteligente, primero eso, después vemos qué bit le hacemos. Bueno, entonces, encendido del motor. Primero me fijo el estado del relé, o sea, voy digital write el estado del relé inicio. Bueno, y ahí discuto si el relé inicio está alto y el botón inicio está alto, o sea, es que yo pulsé el botón de arrancar y lo tengo encendido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a apagar al motor. Si el motor está apagado y tengo el botón inicio pulsado, entonces lo voy a prender, ¿no? Y eso sería como encendemos el botón, y ahí ya podemos probar en esa parte del programa. Bueno, esto lo dejamos para el final porque lo último que va a hacer prender el motor. Y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a aprender. Por ejemplo, vamos a fijarnos el estado de los switch, y en base al estado de los switch vamos a habilitar la configuración del motor para el sentido, ¿no? Así que el motor lo tiramos bien para abajo, y acá vamos a copiar nuestra rutina, ¿no? Bueno, entonces configuración del sentido y la velocidad, ¿no? Bueno, la rutina sería: primero nos fijamos a ver el estado que tiene, o sea, le cargamos la variable estado con
el switch de sentido, o sea, digital write sentido switch, y ahí cargamos el contenido. Si es 0, si es 1, lo va a cargar en la variable estado del sentido. Y lo mismo hacemos para el estado de velocidad, ¿tá? Bueno, y después empezamos a discutir según los valores de esto, ¿tá? Por ejemplo, horario y lento, ¿tá? Nos fijamos si estado sentido es igual a 0 y estado velocidad es igual a 0, y ahí le damos, por ejemplo, digital write, escribimos, bueno, el relé sentido va a ser 0, el relé velocidad 1 va a ser 0 y el relé velocidad 2 va a ser 0, ¿tá? Y ahí terminamos esa rutina para el horario, ¿tá? Si tenemos 0, 0 en los dos switch, va a ser todo 0. Ahora, por ejemplo, horario y rápido. Si yo tengo if estado sentido es 0 y estado velocidad es 1, entonces voy a poner la velocidad más rápido, ¿tá? En el mismo sentido, pero más rápido. Bueno, después antihorario, si sentido es 1 y velocidad es 1, 0, perdón, o sea, le cambio la velocidad y lo dejo en lento, tendría en los switch 1, 0. Bueno, el relé del sentido va a ser alto y los relés de velocidad van a ser bajo. Y ahora antihorario rápido sería cuando tengo 1, 1, ¿no? Sentido velocidad es igual a 1 y estado velocidad es 1, entonces digital write va a ser alto, 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 ¿no? La velocidad relé, aprendemos todos los relés. Bueno, eso sería la rutina de qué configuración va a llevar el motor, ¿tá? En sentido y velocidad. Y después vendría lo que nosotros ya escribimos antes, que sería prender el motor. Una vez que elegimos el sentido, o sea, el sentido y la velocidad del motor, después lo encendemos y ya estaría. Bueno, ahí compilamos. Compilamos, si no nos da error. Acuérdense que si tomamos esta configuración nos la va a tomar. Por lo menos a mí no me la toma, no sé, capaz que a ustedes sí. Si yo tomo esta dirección, por ejemplo, copiar, ¿tá? Y vamos a nuestro Arduino, ¿tá? Y acá le vamos a poner, bueno, vamos a parar la emulación que tenemos al principio, edit propiedades. Acuérdense acá en la parte del reloj, que está por defecto, está en esto, en clock externo, ¿tá? Le ponen por default, porque nosotros estamos utilizando el reloj del micro, ¿tá? Y en esta dirección, ¿tá? Si le pegamos la que copiamos, ok, no nos va, o por lo menos a mí no me funciona. Capaz que ustedes tienen suerte y sí, por ejemplo, no me funciona, ¿tá? Pero eso no significa que el lenguaje esté mal escrito. Tenemos que ir, dijimos, tenemos que ir a documentos, ¿tá? Y ahí vamos a Arduino, y ahí se nos creó el Arduino con el lavarropas. Abrimos este archivo, ¿tá? Que es lo que nosotros escribimos. Si lo verifican van a ver que tienen exactamente lo mismo. Desde acá sí lo compilan, y de acá sí toman el archivo, el exa que nosotros creamos, ¿tá? El exa que nosotros creamos es este. Que se me fue. Ahí está, le damos control C de copiar. Vamos a nuestro Arduino, le damos editar propiedades, y ahora sí le borramos, le cambiamos, ¿no? Y ahí le damos play, y ahí una vez que arranca, ahora sí no funciona, ¿tá? Sentido, arranque, ¿no? Vamos a apagarlo, le cambiamos la velocidad, lo arrancamos, lo apagamos, lo arrancamos, lo apagamos, y tendría todas las combinaciones habidas y por haber, ¿no? Con esto ya tendrían el programa pronto para armar el motor.